culto. A mí me parece que los hermanos están aquí en la iglesia, en el templo, y hay que hacerlo igual porque es para nuestro Dios. Así haya 1, 2, 10 o 1000 o 10,000. El Señor fue propicio para mucha gente, pero también para una, como la samaritana, para una sola persona. Amén. Gloria a Jesús. Ahora leamos allí Juan 8:43. Dice la Escritura: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Aleluya. Vamos a hablar bajo el tema ¿qué lenguaje hablas? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué lenguaje hablas? Me hacía el hermano ahorita una pregunta, ¿no? La hacía que si va a haber mucho sufrimiento en el mundo, ¿qué esperamos? Según la palabra, sí, va a haber mucho sufrimiento, pero yo les traigo una palabra en esta noche de parte del cielo que nos va a mostrar cómo Dios nos va a librar, nos va a ayudar, nos va a bendecir, nos va a levantar. Amén, porque Él ama a su pueblo y el pueblo que le sirve, la Biblia dice que Dios lo va a proteger. Pero vamos a ir entrando en materia. Ya oramos, le damos gracias al Señor. Tomen asiento allí en su casita, por favor. ¿Qué lenguaje hablas? Empezamos diciendo que el lenguaje es la capacidad propia del ser humano, no tanto o no de los animales, del ser humano. ¿Para qué? Para expresar pensamientos por medio de la palabra o también de otros tipos de lenguaje. Gloria a Jesús. La pregunta es, ¿qué lenguaje hablas? Hay un lenguaje, por ejemplo, natural, que es la lengua que cada uno hablamos, el español, el inglés, bueno, etcétera, todos los idiomas que hay. Hay idiomas más difíciles que otros. Dios nos ha permitido que todos entendamos el español. En esta noche no sé si habrá alguien que hable otro idioma, pero pues no creo que estuviera en la transmisión porque no nos entendería. Este es el lenguaje natural. Hay un lenguaje artificial que se utiliza para todo tipo de computadores o la tecnología, un lenguaje que se llama artificial. Otro lenguaje literario que es muy propicio, como la palabra del Señor, la palabra escrita, es una gran bendición. Lenguaje científico que nosotros no entenderíamos, amén. Lenguaje matemático, un ejemplo, ¿no? Un lenguaje gestual, que es el de los gestos, facial, que también lo desarrollamos muchísimo nosotros los seres humanos. En el hogar lo desarrollamos, por ejemplo, con la esposa nos entendemos un guiño de la ceja, no sé, ese que le llamamos aquí en Colombia picar el ojo o apagar el ojo, no sé cómo lo llamarán en otros países. Movimiento de las cejas o de los ojos, y ya uno se comprende, se mira con la esposa y se hace gestos y ya ella dice, sí, toca hacerlo o vamos a salir, bueno, etcétera. Ese lenguaje gestual es importante, que lo entendemos con la pareja por el tiempo que llevamos ya con ella o con nuestros hijos. ¿Recuerdan, amados hermanos, que los padres nos miraban delante de otras personas y nos hacían alguna mirada y ya sabíamos que nos teníamos que quedar quietos o callados? Yo me acuerdo que mi mamita me hacía así y con eso yo sabía que ya pues más adelante tenía que responderle por lo que estaba haciendo. Bendito sea el Señor. Cada uno reconocemos un lenguaje gestual, alabado sea el Señor, o icónico. Me refiero a íconos, me refiero a imágenes, que uno sabe que una calavera con unos huesos representan peligro o veneno, representa una descarga eléctrica, etcétera, amado hermano. Ahora, si vamos a hablar de este versículo maravilloso, el Señor les decía al pueblo de Israel, ¿por qué no entienden mi lenguaje? El Señor no les estaba hablando en un idioma desconocido, sino algo que ellos entendían, aparte de ser un lenguaje natural que se utilizaba mucho en el tiempo de Cristo, el arameo, en el pueblo de Israel. Recuerde que el pueblo fue cautivo, llevado a Babilonia, y en este tiempo aprendió ese lenguaje, el lenguaje arameo. Se hablaba arameo, se hablaba el hebreo, pero también se hablaba griego en tiempo de Jesús, de los apóstoles, porque recuerde que los griegos impusieron en el mundo prácticamente esa cultura helenista, esa cultura que vino también y trajo todo lo que tenía que ver con deportes, con parques, con teatros, bueno, ¿qué más podemos decir? Y además de eso, el lenguaje. El apóstol Pablo predicó en griego, porque muchas naciones lo sabían. Ahora, el Señor les estaba preguntando, ¿ustedes por qué no entienden mi lenguaje? El lenguaje, repito,
el natural que ellos entendían, pero también el lenguaje del cielo. El pueblo de Israel no era un pueblo ajeno a la palabra del Señor. Es como en esta noche, ¿no? La gran mayoría de todos los que estuvieron conectados entienden el lenguaje de los cantos, entienden el lenguaje del Espíritu, la unción de Dios. Esa persona que hizo ese comentario es porque no entiende el lenguaje de la alabanza y la adoración a Dios. Es por eso que él dice, no es un ruidaje, no es algo horrible, no es algo terrible. Bueno, le respetamos su pensamiento, pero no nos convence porque nosotros estamos en el lenguaje del cielo, de la palabra, de la unción, del fuego del Espíritu Santo. Lo vivimos, lo sentimos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amado hermano, el Señor se hace esa pregunta, les pregunta a ellos, pero ¿cómo es que no entendéis el lenguaje, lo que les estoy hablando? El pueblo de Israel no entendió lo que Cristo siempre quería decirle. Por eso dijo el Señor, o dice la palabra, a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? Yo antes pensaba que decía la palabra, a los suyos vino, no, a lo suyo. Señor vino a lo suyo, a hacer su trabajo. Por eso es que el Señor no se casó, no vino a eso, vino fue a dar su vida por otros. Yo a veces pienso, si el Señor se hubiera dedicado a otras cosas y no a lo suyo, pues de pronto se hubiera casado y en la cruz, estando muriendo, su esposa y sus hijos llorando, diciéndole, por favor, Señor Jesús, oh Jesús, no te mueras, no pagues por aquellas personas. No pagues por el mundo, no, a lo suyo vino, a predicar la palabra, a salvar al ser humano, a dar su vida por otros, por nosotros, pero los suyos no le recibieron. No entendieron ese lenguaje maravilloso, esa palabra que hoy es tan deliciosa para nosotros. Ellos no la entendieron. Triste, amado hermano. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, el mundo habla un lenguaje llamado el lenguaje de la tierra, de esta tierra. Lo que esta tierra está enviando día tras día, esos mensajes, todo lo que la tierra habla, el hombre natural sin Cristo lo habla. La Biblia le llama el hombre carnal. La palabra carnal no se refiere solamente a lo inmoral, a que mire mujeres, a que mire pornografía, bueno, etcétera, etcétera, todo este campo de lo que es lo moral. No tanto se refiere a eso cuando decimos hombre carnal, sino es el hombre natural que vive en la carne. En Romanos 8:5 dice la escritura que el que es carnal o de la carne piensa en las cosas de la carne. En Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Juan 3:31 también me habla de eso. Juan capítulo 3, versículo 31. Si quiere, para que nos rinda, usted está ahí pendiente, yo le leo. El que de arriba viene, dice, es sobre todos, está hablando de Cristo. Y el que es de la tierra es terrenal. O sea, la persona que no está en el Espíritu no puede sentir al Espíritu de Dios. Y él habla un lenguaje distinto y lo identificamos. La persona que no habla el lenguaje del Evangelio, el lenguaje de Cristo, se identifica a leguas. Es como cuando Pedro estaba ya en medio de la fogata y le dijeron, tú eres de los mismos. Y él dijo, no lo soy. Luego, tú eres de los mismos, yo te he visto, dijo la criada, no lo soy. Y cuando a la tercera vez se le vuelve a preguntar o a decir, tú eres de los mismos, él comienza a maldecir y ya no le volvieron a preguntar más, porque utilizó un lenguaje de la tierra. El cristiano en este día o en este tiempo debe utilizar el lenguaje del cielo. Vamos a hacer esa comparación, ese paralelo entre el lenguaje de la tierra y el lenguaje del cielo. Muchos no le entienden. Es como si yo hoy a todos los de habla hispana estuviera hablando mandarín o estuviera hablando en inglés, en otra lengua. Yo pienso que usted no me entendería, amado hermano. Bendito sea el Señor. ¿Y qué hace usted? Como no entiende el lenguaje, gloria al Señor, entonces rápidamente cambia de canal, se va para otro lugar porque no entiende el lenguaje. Ese era el dilema entre el pueblo de Israel y nuestro amado Señor Jesucristo. Y ese es el dilema entre el mundo y el pueblo del Señor. Ahora le está diciendo, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. O sea, ¿qué está diciendo? El de la tierra habla cosas terrenales. Amén. Cosas de la carne, como ese pastor que decía, se le preguntaba, un hombre le preguntaba
amado hermano, y si cuando Cristo venga por su iglesia y vamos subiendo y va pasando un avión y nos estrella, ¿qué haremos? Él que tiene en su mente las cosas terrenales, porque nuestra carne, no vamos a estar en carne como estamos ahora, estamos en cuerpos glorificados. Vamos a ser como Cristo, que no necesitó que le abrieran la puerta para poder entrar. Nuestro cuerpo va a ser también translúcido, nuestro cuerpo va a ser lleno de poder, lleno de la gracia del Señor. No nos va a estrellar un avión. Es que hay gente que solo piensa en la carne y sus pensamientos están aquí y todo les parece raro. Lo de Dios es raro. El Señor decía, cuando hablaba algo, el pueblo de Israel abría los ojos y se aterraba, y muchas veces querían matarle, apedrearle, tirarle desde un acantilado. ¿Cuántas veces quisieron destruirle? Pero como no era el día, no pudieron, hasta el día que estaba establecido. Ese es el dilema, el problema de la gente, que habla un lenguaje distinto al de nosotros. Pero hay gente dentro de las congregaciones que también habla otro lenguaje. Amén, muy distinto al lenguaje espiritual. Ahora, muchos hablan, como dice en 1 Corintios 13:11, como un niño. Miren, vayamos allá. Es por eso que no entienden la palabra y muchos se enojan, muchos se van de las congregaciones porque su lenguaje es como el de un niño y no entiende las palabras del cielo. 1 Corintios 13, versículo 11. Cuando yo era niño, dice el apóstol, hablaba como niño. ¿Cómo hablaba? Como un niño. ¿Qué más? Pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esa niñez del apóstol está hablando de una inmadurez espiritual. Y hay gente dentro de los templos que es inmadura espiritualmente y por eso hablan otro idioma. Y cuando se predica la palabra, ellos no entienden, salen sin fruto o se enojan por lo que se está diciendo. Cuando yo era niño, dice, yo hablaba como un niño, dice la escritura. Y es verdad, nosotros al enseñarle a los niños la palabra necesitamos un lenguaje más parafraseado para que ellos comprendan. Pero ya para los grandes yo no puedo hacerlo. Porque recuerdo una persona en cierta ocasión o muchas ocasiones que nos hablaba de una forma a los grandes como si no tuviéramos inteligencia. Un ejemplo decía, entonces tomó una jeringa la que tiene una aguja y que se saca y que se aplica. Ya si le dicen a uno jeringa, cuando uno ya está grande, entonces entiende. Eso es muy obvio, amado hermano. A un niño sí se le puede decir todas esas afirmaciones y imágenes, con imágenes se le puede enseñar. Pero yo puedo decir que muchas personas, hablando el lenguaje todavía de la tierra, son niños espiritualmente. Y Pablo dice, los niños hablan distinto. No entienden la palabra del Señor. Pero ¿qué quiere el Señor? Que maduremos para que podamos comer ese alimento sólido. No leche, solamente leche espiritual, sino alimento sólido que podamos masticar y poder armar nuestro cuerpo espiritual más fuerte, que crezca en la vida del Señor. Pero también, ¿cómo es el lenguaje del mundo? Pesimista, pesimista, y lo estamos viendo hoy por todo lo que se ve. Y claro, si usted prende su televisor, enciende la tele y ve noticias, ¿qué idioma va a encontrar? Pesimismo total en todas sus palabras, y le va a decir, esto va mal y peor, esto no mejora, esto se va a acabar, cada día más contagiados con el COVID, cada día y cada día y cada día. Ese es el lenguaje de la tierra que, si usted está viendo las noticias, tampoco lo condeno por eso. Véalas, yo las veo, pero entiendo que es el lenguaje de la tierra porque no tienen a Dios en el corazón. Nunca van a decir, si Dios nos ayuda, salimos adelante. Si el Señor no, ellos hablan de cifras, hablan del dólar, hablan del euro, hablan de las empresas, hablan de cómo reactivar la economía, nada más. Es el lenguaje de la tierra. Pero ¿cómo es el lenguaje? Entonces decimos pesimista. Rápidamente en Génesis capítulo 17, dice así la escritura. Génesis 17, 18. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Dios le estaba prometiendo que de él iba a salir, de su hijo con Sara, iba a salir un pueblo poderosísimo.
Era Dios el que le estaba hablando, no le estaba hablando un pastor, un profeta, no, o un apóstol. El mismo Dios le estaba diciendo, yo te voy a bendecir y tu descendencia va a ser inmensa, grande, poderosa. Pero él allí en su pesimismo, hablando el lenguaje de la tierra, dijo, ojalá viva Ismael delante de ti. Porque en otras palabras, Dios no puede hacer ya nada, yo ya estoy viejo. Y el único hijo que tengo es Ismael. Pues que de él salga entonces ya, ¿qué más hacemos? Que salga el pueblo que el Señor me está hablando, del que el Señor me está hablando. Pero no fue así. Dios le dijo, no, a Ismael lo voy a bendecir, pero a ti te daré un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Isaac. Gloria a Jesús. Ese es el lenguaje de la tierra cuando nosotros hablamos pesimismo. Corramos, vayamos a Juan 11:16. Bendito sea el Señor. Ahora, yo no estoy diciendo que ignoremos todo lo que está pasando en la tierra. No, sí está pasando. Y va a pasar muchas cosas más. Pero yo tengo que armarme del pensamiento de Dios, de lo que Dios dice, y hablar un lenguaje distinto al que está hablando el mundo sin el Señor, sin su presencia. Juan capítulo 11, versículo 16. Dice así la escritura. Y dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Por qué él dijo esto? Tomás, el que no creía, el que dijo, si yo no veo, no creo. Él hablaba el lenguaje de la tierra, de la incredulidad. Y entonces el Señor dijo, vamos a ir a resucitar a Lázaro. Ahora él se asusta y le dice a sus condiscípulos, porque es que el que no tiene fe, no se queda solamente él con esa palabra, sino que comienza a contaminar a los demás. Y a decir, eso es mentira. Lo que está predicando ese pastor es mentira. Lo que dice la iglesia es mentira. Mire cómo estamos. Y Tomás dijo, pues vamos con Cristo, vamos con Jesús, porque allá nos vamos a morir todos. ¿Qué pensó Tomás allí en su cabeza? Pues que el Señor no iba a poder resucitar a Lázaro y los iban a coger a piedra. Ya que él pensó, van a sacar el cuerpo, van a hacer el ridículo y nos van a matar a todos allí a piedra. ¿Se da cuenta el lenguaje de la tierra? No sé si usted lo está hablando, amado hermano, amado amigo que me está escuchando, me está viendo en esta noche gloriosa. Si usted tiene ese lenguaje, no es el lenguaje del cielo. Por eso es que muchas veces no entiende la palabra del Señor y Dios no puede hacer algo grande en su vida. Tomás dijo, nos vamos a morir todos allá. En Proverbios 22:13, como les dije ahorita, si quiere yo busco rápido, amén. Bueno, si encuentro rápido también. Proverbios 22:13, que a veces uno aquí se le pierden los libros de la palabra. Dice así, dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. ¿Quién lo dice? El perezoso, para no salir. Ese es el lenguaje del mundo. De pronto me pasa algo, de pronto. Bueno, en esta cuarentena debemos quedarnos aquí. Me refiero a hacer algo en la vida. El perezoso es el que siempre está diciendo, quizás me muera. Ese es el pesimismo del mundo, amado hermano. Ese es el pesimismo aún de mucho cristiano y de mucho pastor que en lugar de alentar al pueblo, ¿qué hace? Lo deja más preocupado, más angustiado y no le da como esa bendición de que, pero estamos en Cristo y Dios nos va a ayudar, porque la palabra verdadera tiene exhortación, consolación y edificación. Eso es lo que tiene que hacer la palabra del Señor, nos tiene que consolar también. En esta noche yo les digo, el mundo va de mal en peor, pero como nosotros hablamos el lenguaje del cielo y la palabra me dice que yo tengo que confiar en el Señor, el mundo está en crisis y nosotros estamos en Cristo, en nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Ahora, vayamos a Isaías, quiero mostrarles algo importante. Isaías capítulo 8. Allá sí vayamos todos, por favor, porque este versículo es importante. Isaías capítulo 8, versículo 12, dice así. Desde el versículo 1 dice, Jehová sea vuestro temor. Ese es el rótulo de mi Biblia, no sé en la suya. Capítulo 8, versículo 12, dice así. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis ¿qué? Miedo. Y dice el versículo 13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. ¿Qué me está escribiendo diciendo la palabra aquí?
que muchas de las cosas que el mundo en su lenguaje humano habla como conspiración, no lo son. Por eso el Señor le decía al pueblo de Israel o a Isaías también, a los que querían escuchar la palabra: no llaméis como ellos llaman, porque hoy día todo es una conspiración. ¿Qué hace eso? Que la persona entre en angustia. Y la pandemia que sigue, estaban diciendo hoy en los noticieros, es una pandemia mental, emocional, donde muchos psicólogos van a tener buen trabajo, psiquiatras también. Y Dios bendiga a los psicólogos y Dios bendiga a los psiquiatras, pero yo no voy a ir por allá. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque yo no llamo conspiración a todo lo que ellos llaman conspiración. Y lo más grave es que la gente ve un mensaje, no corrobora, no pregunta, no mira si es verdad, sino que lo reenvía. Y eso se hace una bola de nieve gigantesca y va aplastando a muchos, hasta cristianos. Todo es una conspiración para el que no tiene a Dios en el corazón. Entonces, lo llaman del hospital y ¡ay, me quieren matar! Ahora con el G5, que es la tecnología, la última, de una vez las antenas están matando a la gente, están activando el virus en la gente. Y ese es el lenguaje del mundo, amado hermano. No llamemos conspiración a todo lo que ellos llaman conspiración. ¿Por qué? Porque yo no estoy totalmente seguro. Si yo fuera un científico de renombre y me enclaustrara a preguntar, a mirar si es verdad y pudiera corroborarlo, claro, tengo el derecho de presentarlo. Pero es que hay mucha gente reenviando cosas que ni siquiera saben. Gloria al nombre del Señor. Eso no lo ayuda a usted. ¿Qué hace? Que usted se ponga nervioso, a comerse las uñas, preocupado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No importa si inventan el 6G o el 7G, no sé, todo lo que quieran. Todo lo que quieran. Vivamos el día a día. Vivamos hoy. Hoy sobrevivimos. Gloria al nombre del Señor. Mañana estamos en las manos de Dios. Mañana no existe. Y si Dios permite que inventen el 50G, que lo hagan. Porque todo eso va a ayudar al anticristo. Toda la tecnología que hoy se está creando es para ayudar al anticristo a tener el control del mundo. Eso lo sabemos, amado hermano. Pero yo qué saco con amargarme, preocuparme y decir: ¿y ahora qué vamos a hacer? Dios mío, esto va de mal en peor. Sí, amén, gloria a Dios. Pero el lenguaje del cielo es diferente. Yo estoy en la mano del Señor y Dios sabrá sustentarme. ¿Qué tal si Elías se hubiera puesto a escuchar noticias? Se están muriendo los caballos, se están muriendo los camellos, se están muriendo las ovejas, no hay pasto en el país, no hay esto, no hay lo otro, se acabó el país. No, Dios lo reservó y le dijo: vete a una cuarentena. Vete a una cueva, allí te voy a alimentar por la mañana con carne y pan, y en la tarde también con un cuervo. Y luego que se acabó el agua, vete donde una viuda, que yo te voy a sustentar. Pero no vemos a Elías desesperado, angustiado, y el país se estaba acabando por falta de agua. 3 años y medio sin agua. Los únicos caballos que quedaban eran los del rey, nada más. Todo había acabado, todo había muerto. Elías estaba tranquilo y el Señor le dice: a los 3 años y medio, ve y te presentas al rey. Una cuarentena de 3 años y medio, amado hermano. ¿Se imagina? No era una cuarentena de 3 meses como llevamos nosotros. No, esperemos en el Señor. No llamen conspiración a todo lo que el mundo llama conspiración. Porque ya ahí meten a un presidente, meten al otro, meten a una persona, meten a la otra. Bueno, hermano, Dios sabrá guardarnos. Y si es verdad que están matando a muchas personas para cobrar un dinero, allá ellos. Dios sabrá cómo nos guarda a nosotros y Dios sabrá cómo permite, porque todo está en las manos de nuestro amado Dios. Solo oremos, solo clamemos: Señor, guárdanos, Señor, protégenos, pero no estemos tan prevenidos, porque eso nos mata, la angustia nos mata. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que me dice el Señor? No les teman a todas esas cosas que ellos dicen. Sea Jehová de los ejércitos el santificado, y Él sea vuestro temor. Que mi preocupación sea agradarle a Dios, bendecir el nombre del Señor, glorificar su santo nombre, que Él sabrá guardarme, amado hermano. Bendito sea su nombre. No hable el lenguaje del mundo, por favor, que el lenguaje del mundo es pesimista. Todo es con una conspiración, todo es: y ay, Dios mío, ¿y a qué hora llegarán? No estamos todavía en la gran tribulación. Preocúpese por irse con Cristo. Eso sí, preocupémonos, porque en la gran tribulación no le aconsejo que se quede, amado hermano. Eso sí va a ser terrible y va a ser una conspiración todo, porque el anticristo va a estar ahí operando. Ahora está operando el espíritu del anticristo, mas no el anticristo como tal.
Todavía tenemos un respiro, tenemos al Señor y nos vamos a ir con Él. Dice la Biblia que el lenguaje del mundo también es vulgar, pero nos dice: quítese de vosotros toda gritería, ira, palabras corrompidas, todo lo que sobre, que sea de esta tierra, déjelo a un lado. Ahora vayamos al lenguaje del cielo. ¿Cómo es el lenguaje del cielo? Pues es un lenguaje santo, es un lenguaje cristiano, es un lenguaje de fe en nuestro amado Padre, en nuestro amado Señor Jesucristo, en lo que Él puede hacer en mí. Yo sé lo que está pasando, pero yo sé que Él puede hacer en mí grandes cosas, en mi esposa y en mis hijos, en mi familia completa, primos, primas, tías, pero también en la iglesia. Él puede obrar maravillosamente. Ese es el lenguaje del cielo. Es un lenguaje, dice en Efesios 5:19, bíblico. O sea, dice: si alguno habla, pues hable, cante con salmos, himnos y cánticos espirituales. Leamos lo mejor, Efesios 5:19. Bendito sea el Señor. Ese es el lenguaje del cielo. Efesios capítulo 5, versículo 19. Dice así: hablando, vea, entre vosotros. O sea, en otras palabras, con este lenguaje, hablando entre vosotros. Yo tengo que hablar con mi esposa y con mis hijos y con la iglesia. Y por eso estoy predicando esto. ¿Cómo, hermano? Con salmos. Eso me está hablando de un lenguaje bíblico. ¿Qué más? Con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dice la Escritura. Eso es lo que yo tengo que hablar en nuestros días. No tengo que dejarle de decir a la gente: está terrible la situación. No tengo que dejar de decirle a la gente: Cristo viene pronto. Todo apunta a que Cristo viene ya prácticamente, ahorita mismo, pronto. Pero también no dejarlos en esa situación, sino hablarles con salmos, con ese ánimo, porque la palabra anima, la palabra santifica, la palabra me alienta, la palabra me bendice cada día. Gloria a Dios. En primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable con la palabra de Dios. Qué bonito, amado hermano, este texto. Hoy leyéndolo yo dije: claro, yo tengo que hablar la palabra del Señor. Yo tengo que respirar palabra, comer palabra, vivir palabra, orar con la palabra, pensar en esa palabra, pensar en las cosas del Espíritu. Si alguno habla, si usted va a hablar en esta noche en el nombre de Jesús, hermano, ponga eso en el corazón. Si usted va a hablar, hable con la palabra de Dios. Aleluya. Predique la palabra de Dios. No predique lo que predica el mundo, no, predique la palabra de Dios. Dios ha preservado a su pueblo infinidad de veces a través de la historia. Lo ha guardado. Y no tan solamente al pueblo de Israel, al pueblo cristiano, a muchos hermanos los ha guardado, los ha preservado, los ha ayudado, los ha levantado, sacado adelante. Entonces dice: si usted va a hablar, siempre piense primero: ¿quién va a utilizar mi boca en este instante? Porque usted puede destruir la fe de su esposa, la fe de sus hijos. Puede destruir la fe de la iglesia, la fe de una persona inconversa que está empezando, o de alguien que ya recibió a Cristo en el corazón, pero apenas está empezando en la vida cristiana. Usted puede destruir, acabar con todo. Recuerde que un día Pedro en la mañana, sus labios fueron utilizados por el Señor y el mismo Cristo, nuestro amado Salvador, le dice: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ningún hombre, tú no lo sabías, esto te vino directamente del cielo. Pero en la tarde el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. No pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. En la mañana utilizó los labios Dios, y en la tarde utilizó sus labios el diablo los utilizó. Amén. Entonces, usted puede hablar una palabra de bendición en un momento, pero al rato el diablo dice: ¿me prestas tus labios? Que quiero poner una palabra mía en tu vida. Y hay que reprenderlo en el nombre del Señor Jesús y decir: no, yo no hablo el lenguaje de esta tierra. Por eso no maldigo, por eso no hablo pesimismo, por eso no hablo como habla un carnal, alguien natural, alguien que no comprende cómo Dios tiene poder para obrar de una manera especial y poderosa. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor allá? Diga: gloria a Dios, aleluya. Ahora, hermano, si yo hablo, dice: si alguno habla, hable con la palabra de Dios. El lenguaje del cielo es un lenguaje de fe. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué lenguaje tan bonito, ¿cierto? Lo contrario era decir: yo no sirvo para nada, yo no puedo hacer nada, todo está gris. Y hay gente que se levanta y mira todo gris. Amén. No ve una salida.
porque no ven al Señor. Si yo quito mis ojos del Señor Jesucristo, eso sí voy a ver todo oscuro, horrible, terrible como está el mundo. Pero mi lenguaje debe ser: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Aleluya. Pero también para el que cree, todo es posible. Ese es mi lenguaje. Para el que cree, todo es posible. Para mí, que creo, pues es posible que Dios me traiga el alimento mañana. Es posible que Dios utilice hasta un cuervo que representa a una persona no cristiana. Amén. La paloma representa como al que ha recibido a Cristo en el corazón. El cuervo representa como algo raro, algo distinto, algo no normal. Como una persona que no ha recibido a Cristo, que de pronto no sabe ni qué diezmar ni ofrendar, pero Dios la toca y nos trae una bendición. Dios lo puede utilizar. Ese es mi lenguaje. Para el que cree, todo es posible. Yo sé que no me voy a morir de hambre. Yo sé que Dios me va a suplir. Una cosa que no hemos vuelto a hacer dentro de nuestros servicios, la única, porque el resto oramos, clamamos, cantamos, adoramos, glorificamos, predicamos, aún hacemos hasta esa oración de fe para muchos. La única cosa que no hemos vuelto a hacer es decir: vamos a orar por la ofrenda. No lo hemos vuelto a decir. Usted nunca me ha escuchado en una de mis transmisiones. ¿Por qué? Porque pues aquí está mi esposa y mis hijos. Bendito sea el Señor. No hay nadie más para tomar ofrenda. Pero sabe que Dios nos ha suplido, que Dios hasta el día de hoy nos ha ayudado, que Dios nos ha fortalecido. Y usted y yo debemos hablar ese lenguaje. Para el que cree, todo es posible. Yo creo, todo es posible. Bendito sea el Señor. Es posible que Dios me mande un mercado. Es posible que Dios utilice a quien yo no conozca para enviarme dinero, para bendecirme y yo no morirme de hambre. Es posible que lo llamen de esa empresa que usted hace tiempos mandó unos papeles allá, mandó su carta laboral, mandó, hermano, su hoja de trabajo, ¿no? Es posible que lo llamen. Diga amén. Es posible que aquel hombre que le debe una plata hace años se la pague en estos días de pandemia, no importa. Es posible. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también, gloria al Señor, podemos ver ese versículo cuando el Señor habla con Marta y le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, es que toca creer. Ese es el lenguaje del cielo, un lenguaje de fe. Supe de un misionero que se fueron a visitar juntamente con el colaborador, el misionero y el colaborador, a unos hermanos lejos. Y viniendo se les acabó la gasolina en pleno desierto. Y quedarse en el desierto sin gasolina, eso es prácticamente la muerte. ¿Qué hicieron? Orarle a Dios. Pero se llenó de fe ese misionero y vio que había un charquito de esos que hay en África, un charquito de agua, barro prácticamente. Y le dijo a su acompañante: no digas nada, ni una palabra de lo que voy a hacer. No me preguntes nada. Tomó un garrafón, un recipiente, lo llenó de esa agua un poco turbia. Fue y llenó el galón o el tanque de la gasolina. Lo cerró. El acompañante no decía ni una palabra, solamente lo miraba. Y en un momento dijo: en el nombre del Señor Jesucristo, y le dio start a su carro y prendió y llegaron hasta la casa. Eso es fe, ¿cierto, amado hermano? Eso es fe. Eso es hablar el lenguaje del cielo, que el Señor, si convirtió el agua en vino, ¿por qué no va a poder convertir el agua en gasolina? Para Él no hay nada imposible. No estoy diciendo que vaya y le eche a su carro gasolina. Usted tiene que tener fe de lo que va a hacer o estar muy seguro de lo que va a hacer. De la situación, yo le he dicho, hemos pasado momentos duros, pero ahí hemos visto la gloria del Señor. Yo no sé si usted pueda decir amén, así es. Pero es que la vida del cristiano no depende de las cosas materiales, no depende de las cosas terrenales, no depende de lo que yo vea físicamente, depende de mi fe. Dios pide que nuestra fe crezca, y aumente, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de nuestro amado Señor. Si usted toma esta palabra en esta noche y la pone en su corazón y dice amén, así es, y ora con fe y cree todo lo que está pidiendo, pues el Señor dice que vendrá. Pero si usted es como la onda del mar, dice en la carta de Santiago, que va de un lado para el otro, el que tal hace no cree que va a recibir algo de parte del Señor, porque no tiene fe en su corazón. En Judas 20 dice: edificándonos sobre vuestra santísima fe, dice la Escritura, que yo me debo edificar en la
santísima, dice santísima, no dice en tu fe, sino santísima fe que es en nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién debe ser mi temor? ¿Lo que está pasando en el mundo? No, mi Señor Jesucristo. Él debe ser mi temor, mi reverencia, a quien yo voy a reverenciar. Y por último, vayamos a Hebreos capítulo 11. Dice la Escritura, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Yo no veo, pero yo estoy convencido totalmente, tengo una certeza que estoy esperando algo grande, que el Señor se va a glorificar de una manera poderosa y especial en mi vida. En el versículo 32, vayan allá, el capítulo 11 dice así, ¿y qué más digo? Está diciendo el escritor, usado por Dios, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, ¿qué hicieron? Conquistaron reinos. El pueblo de Israel se caracterizaba por un pueblo no muy, como dijéramos, con mucha tecnología en sus armas. Los hebreos tenían espadas muy rudimentarias. Por eso que David le dice, tú vienes con todo ese armamento, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Jehová de los ejércitos. Y el pueblo de Israel siempre tenía espadas y armas muy rudimentarias, hechas por ellos mismos. ¿Recuerdan cuando Dios le dio una salvación al pueblo por medio de Jonatán, el hijo de Saúl? Que nadie tenía espada, sino solamente Saúl y Jonatán. O sea, estaban gravísimos, pero ¿quién le daba la victoria? Nuestro amado Jehová de los ejércitos. Por eso es que está diciendo aquí, por fe conquistaron reinos, y a veces nos queda a nosotros como grande conquistar cosas pequeñas. Ellos dicen reinos poderosos los conquistaron por fe. Que si el cristiano, usted y yo, hermano, entendiéramos qué es la fe, oiga, qué cosas maravillosas pasarían. ¿Cuántos enfermos serían sanados? ¿Cuántos muertos serían resucitados? El Señor dijo, yo voy al Padre y ustedes harán cosas mayores. El Señor nos dio la autoridad, pero la falta de fe es la que no nos deja ver la gloria del Señor. Y aquí está diciendo, ¿qué más hicieron? Hicieron justicia, vea, alcanzaron promesas. Esa promesa que Dios le ha dado es por la fe, por el lenguaje del cielo. Taparon bocas de leones, hablando de Daniel. Dios envió su ángel, pero por la fe que había en Daniel. Si Daniel es un incrédulo y comienza a gritar, rey, por favor, no me mates, no me tires a los leones. No, él no dijo nada porque tenía fe que Dios lo podía librar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Amén. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, dice él, proveyendo Dios alguna cosa mejor para ellos, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Están diciendo, muchos sufrieron, muchos, pero por la fe pudieron vencer. No negaron a nuestro Señor Jesucristo. Nunca lo hicieron. Para concluir, les digo, amados hermanos, ¿cuál es su lenguaje? ¿Qué es lo que usted habla día tras día delante de su familia? ¿Qué es lo que usted habla al predicar delante de su esposa, hijos y también de la iglesia, de la gente inconversa? ¿Qué está hablando usted? ¿Será que sí entiende el lenguaje del cielo? Amén. Que para Dios no hay nada, pero absolutamente nada, nada imposible hay para nuestro amado Dios. Él mismo se pregunta, ¿habrá algo imposible para mí? Dice el Señor. No sé qué usted piense, amado hermano, pero no hay nada imposible para Dios. Dios puede obrar en esa matriz y darle vida para que su esposa quede en embarazo. ¿O usted no lo puede creer?
Si Sara tenía 90 años y Dios le dio la fuerza para dar a luz un hijo. Si esa es su petición, créalo en el nombre de Jesús. Coloque su mano allá. Embarácese usted mismo con la fe, porque eso va a dar a luz una bendición bien grande. Estoy diciendo, hermano, que usted obliga a Dios. No, Dios pide fe en lo que usted está pidiendo. Amén, gloria al nombre del Señor. Dios desea que usted obre en fe para la honra y la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre celestial, te doy gracias. Señor, gracias por esta palabra maravillosa. Gracias, Dios mío. Yo no quiero hablar el lenguaje del diablo, el lenguaje del mundo, el lenguaje de pesimismo, que nos vamos a morir, que de aquí no pasamos, que este año no pasamos. Dios mío, tantas cosas se escuchan día tras día. Yo quiero es hablar el lenguaje del cielo. Yo quiero hablar tu palabra. Yo quiero que tú te glorifiques, te manifiestes poderosamente. Rompe las cadenas y las ataduras en las vidas, Padre. En el nombre de Jesús reprendo toda incredulidad. Vete en el nombre de Cristo. Fuera en el nombre de Jesús, incredulidad. Suelta las vidas ahora mismo. Poder de Dios desciende, fuego de Dios desciende sobre todo este pueblo que me ha escuchado, amado Rey. Que tu palabra sea gloriosa, que tu palabra, Dios mío, entre y pueda darles vida a las personas. Sí, el mundo está terrible y se va a poner peor, pero mi vida está en Cristo, mi vida está en el Señor. Yo estoy en tu mano maravillosa. Y como dijo Job, aunque él me matare, en él esperaré. Pero también dijo, yo sé que mi Redentor vive y me levantará del polvo aquí a un mejor lugar. Gloria al Señor. Hermano, crea esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Crea esta palabra, no hable el lenguaje de la tierra, sino el lenguaje del cielo, que es un lenguaje de fe, de mucha bendición. Gracias, mi Cristo. Gracias, Padre lindo. Oh, yo te pido por todas las peticiones de los hermanos en el nombre de Jesús. Contesta.